El doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, integralia.com.mx. Ahí concentra toda su energía de trabajo político, de análisis, de actuaría política, porque él está pendiente y vigilante de cómo se mueve todo el mundo en el poder legislativo, el poder ejecutivo, en fin. Luis Carlos Ugalde fue presidente del Instituto Federal Electoral, no lo vamos a olvidar. A él le tocó la bronca del 2006, pero bueno, no es el tema en este momento. Luis Carlos, ¿cómo estás? Bien, Pepe, buenas noches. Buenas noches. A ver, tu visión del Instituto Federal Electoral hoy, ¿cómo está? ¿Tú fuiste el primero que renunció al instituto, el primer consejero, bueno, en tu calidad de presidente? Bueno, en diciembre de 2007 hubo una reforma electoral. Te empujaron. La reforma Beltrones te empujó al abismo. Renovaron anticipadamente a los consejeros, se violó el principio de inamovilidad, pero el hecho es que pusieron como fecha 13 de diciembre para nombrar al presidente sustituto que me reemplazaría a mí. Ajá. Y a otros dos consejeros. Y el hecho es que llegó el 13 de diciembre de 2007 y recibí una llamada del presidente de la Jucopo, Héctor Larios, que me dijo: Luis Carlos, te hablo para decirte que pues no nos pusimos de acuerdo, que te quedas 2 meses más. Le dije: perdóname, Héctor, pero yo no me voy a quedar 2 meses más, es indigno para la institución, yo no tengo necesidad de estar violentando un artículo transitorio que ustedes pusieron, que ustedes están violentando, así es que yo voy a presentar mi renuncia al cargo de consejero presidente, lo cual hice el 14 de diciembre de 2007. Y fue la primera vez que el IFE, de tener 9 integrantes, se quedó con 8, pero fue básicamente por una omisión legislativa que, en mi opinión, el IFE no puede tolerar ni debe tolerar. Entonces yo presenté la renuncia y se quedaron 8 consejeros, y entre ellos nombraron a un sustituto mío, Andrés Salvo, que fue presidente interino, como hoy lo empieza a hacer Benito Nasif, por un periodo de 3 meses hasta febrero de 2008, cuando finalmente los diputados nombraron a Leonardo Valdés, que terminó ayer su periodo. Correcto, eso fue lo que sucedió. Pero ahora, no había vuelto a repetirse en el IFE otro movimiento de esta naturaleza por deficiencia. No, lo que hemos visto de parte de la Cámara de Diputados. Lo que hemos visto es que el Congreso no nombra a tiempo y no cumple su obligación constitucional. Está violando la ley del Congreso. Está violando la Constitución porque hay un plazo. Lo que pasa es que en México no hay sanción para la omisión legislativa. Y entonces a veces se ha recurrido al Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral ha dado la instrucción de que se nombre. Lo hizo hace 5 meses con el sustituto de García Ramírez y no se hizo. Y ahora el Congreso, con el pretexto de que va a haber un Instituto Nacional Electoral, de que para qué te adelantas, que mejor esperemos, pone al IFE en esta situación absurda y extrema. Déjame explicarle a nuestra audiencia. El Instituto Federal Electoral, de acuerdo a su ordenamiento de creación, desde que existe hace 23 años, genera, es decir, le da cabida a 8 consejeros ciudadanos y a un presidente consejero. Así es. Que es el que encabeza las sesiones del Consejo General. Sí. Bueno, cuando se va cuando se va Sergio García Ramírez, que era consejero ciudadano, se queda el presidente y 7 consejeros. Así es. Pero ya hay una falta de parte del Congreso para designar al consejero que sustituya. Pero en fin. Sí. Ahora termina el periodo constitucional del IFE, del presidente del IFE, de otros 3 consejeros más, y el IFE se queda con 4, una consejera y 3 consejeros. Así es. Es decir, de 9 miembros que debe tener, son minoría. Ahorita en este momento hay 4. Así es, y como el presidente ya se fue, entonces entre ellos se pusieron de acuerdo y nombraron a Benito Nasif. Ahora déjame darte una buena noticia. A ver. Benito Nasif, quiero decirlo, es un académico y una persona muy profesional, un consejero espléndido. Me parece que es un consejero imparcial, muy profesional, muy inteligente, de tal forma que al menos en este problema que el Congreso ha generado, el IFE ha encontrado una persona, un consejero de primer nivel, sin duda. ¿No tienes la impresión, como muchos, quizá yo estoy equivocado y otros también, que esto es un síntoma de que ya viene el Instituto Nacional Electoral, ya para qué nos desgastamos nombrando consejeros en una cosa que vamos a desaparecer? Esto es más grave, Pepe. Sí entiendo que en el corto plazo dice, si va a haber Instituto Nacional Electoral, por cierto, una muy mala idea desde mi punto de vista, pero eso es para otra ocasión de nuestra conversión. Se va a crear un INE, que es una mala idea. En enero, febrero o a fines de noviembre, pues tiene razón decir, bueno, ¿para qué nombramos consejeros del IFE? Sí, después podemos nombrar ya a los consejeros del INE.
Pero esto se suma a una serie de circunstancias que han ocurrido en los últimos 6, 7 años, en donde el Congreso no tiene respeto institucional por el IFE, en donde las tácticas de los partidos pesan más que los plazos constitucionales, en donde los partidos prefieren posponer, patear la pelota y de esa forma lastiman el símbolo del IFE frente a la sociedad, porque un ciudadano que nos escucha y dice, bueno, el IFE tiene 9, pero hoy tiene 4, entonces a la gente le empieza a surgir la idea de que, bueno, a lo mejor puede fungir como con 4 en lugar de con 9. Hay un daño moral, internamente se genera incertidumbre y se violenta su vida interna, entonces sí es muy grave. ¿Por qué no, Pepe, nombrar con los plazos legales a los consejeros, como dice la Constitución, y establecer un transitorio en el nombramiento? Si se crea un Instituto Nacional Electoral, estos consejeros del IFE pasarán a ser consejeros del INE. ¿Sabes por qué no? Porque están en las tácticas de negociación, están en el intercambio de una cosa en este espacio por otra cosa acá, y entonces esas tácticas negociadoras impiden que tomen la decisión. ¿Pero qué pasó hace 23 años, Luis Carlos? El que encabezaba el equivalente al Instituto Nacional Electoral era el secretario de Gobernación, sí, y era un instituto que organizaba las elecciones, pero desde el gobierno. Así es. Con toda la sombra de sospecha que esto pueda implicar. Así es. Se crea el Instituto Ciudadano. Sí. Entonces el gobierno deja de meter la mano de manera directa, pero lo hace a través de los partidos. Así es. Y siguen controlando los partidos al instituto, en lugar de que el instituto responda a los intereses de la democracia. Digamos que los partidos han querido meter mano y han venido tratando de cooptar con más o menos éxito, pero también quiero decir que hay muchos consejeros que no permiten que eso ocurra, unos sí, otros no. Yo creo que Benito Nasif es de los que es totalmente independiente y hay otros que seguramente no lo son. Pero este intento de captura, por supuesto, existe, y este intento de captura que también se da en los estados de la República es lo que está detrás de la propuesta del PAN de crear un Instituto Nacional de Elecciones para quitarles ese pedazo de poder político a los gobernadores en las entidades. Pues agradezco, Luis Carlos, que nos hayas ayudado a analizar toda esta situación, porque alguien decía, bueno, ¿qué importa si no hay consejeros? Total, la burocracia del instituto es capaz de sacar adelante los procesos que haya pendientes. No, porque es el Consejo Ciudadano el que toma decisiones, por ejemplo, de aceptar la intención de una organización como Morena para convertirse en partido político. Yo te quiero decir lo siguiente, por supuesto que 4 consejeros pueden tomar decisiones en los próximos meses, no hay duda de eso. Lo que yo estoy hablando es un tema más relevante. La legalidad de la vida democrática y de la vida de una institución requiere que todo mundo cumpla su papel. Y si los diputados no están cumpliendo sus plazos que ellos mismos legislaron de nombrar autoridades electorales, están generando una violentación de la vida democrática. Pero no hay sanción. Pero no hay sanción, entonces es una cuestión muy grave, porque el PAN y el PRD sobre todo están ahorita pidiendo una reforma al Instituto Federal Electoral para centralizar a los institutos locales en aras de independizarlos del poder de los gobernadores. Pero si esos mismos partidos no cumplen su mandato, es una forma de lastimar simbólica y políticamente a la institución. Ese es el tema de fondo, Pepe. Muchas gracias, Luis Carlos Ugalde. Muy buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde, analista político. Él es director de Integralia y fue presidente ciudadano del Instituto Federal Electoral, del Consejo Ciudadano del IFE.